Si quieres aprender a dibujar bien, te invito a mi nuevo curso de dibujo artístico a lápiz. El enlace lo encontrarás en la descripción del video. Gracias. Hola chicos, bienvenidos a esta nueva edición de ¿Qué dibujar en 15 minutos? Hoy vamos a hacer algo un poco distinto, vamos a utilizar un bolígrafo, conocidos también comúnmente como lápiz Bic. Es lógicamente azul, como la mayoría de veces, y trabajé con esta línea en el horizonte porque vamos a dibujar un faro. Vamos a trabajar entonces en base al mar, una pequeña isla donde va a estar ubicado el faro, que es lo que estamos haciendo en este caso, que se asemeja a un pequeño monte, a un pequeño cerro, con esta forma típica un poco piramidal, ¿cierto? Vamos agregando entonces los detalles del borde, de las rocas que van a estar en este sector. Muy rápidamente, no vamos a entrar en detalle todavía excesivo. Bueno, por ejemplo, en este caso estamos utilizando un bolígrafo, por lo tanto la técnica varía un poco en comparación al lápiz de grafito. De manera que en el lápiz de grafito, claro que podemos corregir, podemos borrar sin ningún problema, pero en este caso no. Igualmente hay gomas especiales para los bolígrafos, pero yo les recomendaría que no borrasen, que simplemente trabajen en base a un trabajo muy libre, que si se equivocan puedan adaptar ese error al dibujo, ¿ok? Así que no hay que pensar tampoco tan negativamente de que nos vamos a equivocar porque es poco probable. Además de que es un boceto, es un dibujo muy sencillo que no es muy posible que no nos equivoquemos. Ok, lo que estoy haciendo ahora es el faro, es la estructura, se asemeja a un cilindro, ¿cierto? Es un poco más ancho abajo en la zona inferior. Entonces ahí lo tenemos. Perfecto. Voy a agregarle algunas líneas, algo de estructura. Lógicamente un faro no es simplemente un cilindro, sino que arriba tenemos la luz, una especie de también protección y elementos de ese estilo. Así que tienen que agregar lo que, bueno, la imagen que yo estoy utilizando es una imagen de internet, que hay muchísimas imágenes. De hecho me gustaría hacer un dibujo de un faro, pero ya mucho más avanzado, no en 15 minutos, sino que en algún par de horas. Para que también viésemos un ejemplo así, estaría bien bueno. Le agregué estas bandas y por acá abajo la puerta, que lógicamente tiene que ser pequeña. Voy a mejorar un poquito algunas zonas. Y vamos a comenzar a repasar entonces nuestro dibujo. Voy a empezar a agregarle algo de sombra en el lado izquierdo. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque la imagen era así. Entonces tenemos que intentar replicar el mismo efecto. Mira que con este trazo muy delicado vamos agregando esta sombra. Rápidamente. Perfecto. Mira que bien queda. Y con ese contraste del papel en el lado derecho, que es blanco, queda bastante bonito, muy interesante. Voy a oscurecer igualmente la puerta. Le hacemos esas líneas. Perfecto. Y bueno, como les digo, es un trabajo bien rápido, bien entretenido, porque con el bolígrafo adquieres mucha confianza. Porque claro, no te puedes equivocar. Entonces empiezas a creer en tu trazo. Es decir, empiezas a tener, digamos que esa casi fe en tu línea, que es muy bueno para que adquieras esa confianza, como les digo. Voy agregando aquí estas líneas que van tomando distintas direcciones, lógicamente porque queremos representar la sensación, la textura de rocas, que es básicamente lo que compone a esta isla. Así que voy agregando estas líneas también en, digamos que el horizonte también tiene que marcarse un poquito. De hecho podemos observar también que esta línea del horizonte pasa justo encima también de la isla, porque la habíamos hecho al principio. Pero a medida que le agreguemos más sombra se va a perder y no se va a ver como un error del dibujo, o sea, no se va a ver como un fallo de nosotros. Así que de eso no hay que preocuparse. Lo que estoy haciendo en este caso es agregarle sombra en la zona inferior de la isla. Oscurecer un poquito más también esta área, para que el dibujo en general se vea mejor. Vaya tomando ese toque mucho más profesional, pero tampoco sin entrar en detalle excesivo. Nunca buscamos eso realmente, o sea, siempre la idea es
trabajar con mucha soltura, nada tampoco simplemente llegar y hacer lo que nos salga casi de la mente, no, tampoco es la idea, es simplemente buscar un equilibrio entre algo difícil y rápido de hacer, nada más que eso. Le agregué estas líneas horizontales para dar la sensación de que está el mar, justamente rellenando todo el fondo del dibujo, mientras voy oscureciendo un poquito más las rocas. Voy moviendo muy rápidamente el bolígrafo con este movimiento diagonal, horizontal, vertical, es decir, podemos ir variando el trazo, ¿cierto? Mira cómo lo voy moviendo muy rápido. Y bueno, he visto que en el canal esta sección ha tenido bastante éxito. Veo que a la gente le gusta, porque bueno, es muy común ver que hoy en día casi no tenemos tiempo para nada, ¿cierto? La gente va al trabajo, qué sé yo, tiene otro tipo de obligaciones, y a veces los tiempos para dibujar se ven muy reducidos. Por esa misma razón siento que era necesario crear una sección destinada a suplir o llenar ese espacio, digámoslo así, llenar ese vacío que había aquí en general, incluso en YouTube, pienso, porque claro, la mayoría de veces son dibujos más complejos y cosas que necesitan mucho tiempo de trabajo, pero en este caso no es así. En este caso es totalmente recomendado para todos ustedes. Voy a empezar a agregarle entonces la sombra que va a estar proyectada, la sombra proyectada de, o mejor dicho, no sé si sombra, podría ser sombra, pero para que se entienda mejor vamos a agregarle el reflejo, el propio reflejo de la isla en el mar. Lógicamente aquí no podemos ver completamente el reflejo porque no encaja en la pantalla, y aparte que esta hoja, por ejemplo, yo la utilizo por ambos lados, o sea, digamos que la divido en dos partes, por lo tanto el tamaño es bien reducido. Así que vamos a dar a entender de que está el reflejo de la isla en este sector. Con la línea horizontal voy sombreando. Fíjate que para la sombra utilicé líneas horizontales y verticales. Eso es muy importante que lo anoten también para que vayan jugando. No se queden simplemente en una forma de trazo, sino que vayan probando con distintas. Voy a agregarle entonces al dibujo algunas montañas ahí en el fondo, algunas islas. Por ejemplo, si están muy oscuras, quiere decir que son elementos que están cerca, lógicamente, porque recuerden que por el efecto atmosférico, los elementos que están más lejos tienen que ser muy sutiles, muy tenues. Llámense, por ejemplo, montañas, ok, montañas lejanas. Ahí sí el trazo tiene que ser mucho más sutil. Lo marqué harto porque simplemente quise dar a entender de que hay una roca, esta típica roca que hay en el mar cerca de las playas, nada más que eso. En todo momento le voy agregando más y más textura a la isla. Y bueno, como siempre les digo que este video no está acelerado en ningún caso. Es un video en velocidad normal. Y de hecho se ve muchísimo, al igual que en los capítulos anteriores. En los 3 capítulos ya anteriores, porque este es el cuarto. Se ve que a veces mi mano como que se vuelve loca dibujando, porque claro, hay que hacerlo muy rápido, y de hecho tengo un cronómetro para ir viendo más o menos que no me pase muchísimo del tiempo. Es decir, igual nos podemos pasar quizás por 16, 17 minutos, pero no más que eso, porque la idea siempre es que sea 15 minutos, un poquito más, un poquito menos puede ser, pero dentro de los límites. Así que claro, siempre estoy viendo el tiempo y por eso que a veces empiezo a mover la mano muy rápido y otras veces más lento. Todo es relativo, o sea, por ejemplo, a veces veo el tiempo y digo, mire, llevamos 10 minutos y puedo agregarle más cosas y todavía nos quedan por lo menos 5 minutos, así que ahí quizás lo hago más lento, pero si veo que llevamos, no sé, 13 minutos o 14 y me queda muy poquito y quiero hacer muchos detalles, bueno, hay que mover la mano muy rápido para no perder el tiempo, es decir, es una prueba casi de nuestra técnica, de nuestra velocidad y de la capacidad que tengamos de trasladar un objeto, quizás desde una fotografía o en la vida real, al papel o al lienzo o donde sea que uno esté trabajando.
Así que es un ejercicio excelente, muy recomendado, porque mejoran muchísimo, mejoran la confianza, mejoran la técnica, la rapidez, mejoran el ojo incluso, porque van a aprender a observar dónde va a estar la sombra. Por ejemplo, aquí tenemos más sombra, quizás en el faro, en la zona izquierda. ¿Te das cuenta? Y eso, si lo haces lentamente, casi no te vas a dar cuenta, pero si lo haces rápido, tienes que decir, a ver, ¿dónde está la sombra? La ves, listo, está por aquí, y la haces. Esa es la diferencia con trabajar con muy poquito tiempo. Aquí en este sector le voy a agregar una bandera con muchísimo viento, por eso es que se ve esa ondulación, y voy a agregarle también algo de achurado, un circulito arriba, perfecto. El achurado tiene que ser acorde con lo que vemos en el faro, es decir, más sombra en la zona izquierda y más luz en el lado totalmente contrario. Perfecto, le agregué esa bandera, que de hecho les cuento que por ejemplo esa bandera en la imagen original no estaba. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a agregarle cosas al dibujo, donde ahí se ve la creatividad del artista, del dibujante, del ilustrador, que a veces se vale de una fotografía que ya está hecha, pero le agregas algo o le quitas algo o modificas cierto aspecto dentro de los márgenes, lógicamente. Pero ahí se ve también ese toque que tú le puedes dar, ese valor añadido que le das finalmente al trabajo. Entonces tenemos bastante bien resuelto el aspecto básico, general, de la isla con el faro. Voy a agregarle algunas montañas, alguna cordillera en el fondo, dando a entender de que no es mar abierto. Lógicamente no, sino que es alguna especie de quizás península, algún golfo o un elemento geográfico así similar, o una típica playa pero muy grande, en donde una gran parte de tierra está digamos que en dirección casi al mar. Entonces claro, con este efecto atmosférico de profundidad, fíjate el trazo, ya no es muy oscuro, es muy tenue, porque claro, queremos dar esa sensación de distancia. Por lo tanto, el trazo no tiene que ser definido ni tiene que ser muy marcado, sino que muy sutil, apenas visible. Continúo sombreando la isla dentro de los límites de los márgenes del tiempo. Lógicamente no disponemos de mucho tiempo, así que voy a enfocarme en achurar, en sombrear algunas zonas que así lo requieran. Por ejemplo, aquí en la mitad casi de la isla. Y bueno, vi la imagen y por ejemplo el faro, claro, tiene sombra en la zona izquierda, por lo tanto vamos a intentar hacer lo mismo en la isla, en agregarle más trazo oscuro en el sector izquierdo, aunque también pueden tener sombras en la zona derecha. Continúo así, agregando líneas horizontales, líneas verticales, diagonales. El trazo siempre se va a enriquecer cuando agregues más diversidad de dirección. Es decir, si trabajas quizás con líneas diagonales solamente, claro, va a tener un bonito toque, pero el dibujo va a ser mucho más rico desde el punto de vista de técnicas si agregas líneas en distintas direcciones. También nos dan a entender textura. Por ejemplo, el mar está compuesto de líneas prácticamente horizontales. Solo vemos verticales en la zona de los reflejos, nada más que eso, que nos da a entender de que el mar está muy calmo, e intentamos replicar la textura del mar, lógicamente, pero en una isla en donde está compuesta de rocas, de tierra, de pasto, de vegetación. Claro, es distinto el trazo. Entonces, para ir agregando ya los últimos toques, voy a agregarle esta línea diagonal también, que es una línea que me acomoda mucho. Los que me siguen aquí en el canal con frecuencia van a darse cuenta de que es así, de que casi siempre cuando voy a agregar un fondo, el trazo que realizo es diagonal porque naturalmente se me acomoda, digamos que me acomoda mucho, pero claro, a ustedes quizás les va a gustar el trazo horizontal, vertical o diagonal, pero a la inversa. Es decir, siempre va a ser relativo, no podemos hablar de un trazo único o recomendado para todos. Simplemente a mí me acomoda porque fui practicando desde siempre con esta línea, pero si ustedes tienen otra técnica de poder llevarlo a cabo, ahí tienen que verlo por ustedes mismos, ¿ya? Así que bueno, podemos ver digamos que la transición de las líneas
en donde se ve un poquito más marcada, pero no importa porque, claro, es un boceto, o sea, no podemos pretender llegar a realizar un trabajo increíble porque tenemos muy poquito tiempo. Así que para enriquecer aún más el dibujo voy a agregarle unas gaviotas. Estas aves marinas, que son muy bonitas, y trabajo simplemente con un punto central, con una forma en el centro, y de ahí saco las alas. Puedo variar la dirección de las alas. Pueden ser diagonales, horizontales, verticales, eso da lo mismo. Lo importante es que mantengamos la estructura. Y bueno, las alas van cayendo hacia el extremo más lejano de la zona central. Entonces así nos queda este dibujo de tan solo 15 minutos, bueno, un poquito más, unos 16 minutos, algo así. Muy sencillo de hacer y muy recomendado. Y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al curso de dibujo con un 51% de descuento. Ya tenemos más de 60 estudiantes, totalmente recomendado. Y nos vemos mañana. Chao.